largo, ¿verdad? No sé, yo tengo un poco apagados los faroles, como dicen, ¿verdad? Mire lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. ¿Quién era ese? ¿Quién era? Ese era Cristo. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días. ¿Desde cuándo dice ahí? Y la eternidad, que dijimos, es un tiempo que no tiene fin, ni tiene comienzo. Es como un círculo. Si usted pone un círculo, usted pues no va a saber dónde comenzó ni dónde empezó. Es un círculo. Es la eternidad. Entonces, eternidad es un lugar donde el tiempo es indefinido. Cristo en el Antiguo Testamento salía desde la eternidad a supervisar otras creaciones existentes como representante y embajador del Padre. Esa palabra se dice Melech en el hebreo. Tanto amó Dios al mundo, está en Juan, si alguien lo tiene y lo busca, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino, ¿qué dice? Que tenga. ¿Por qué? Porque también Él es eterno. Entonces, esa eternidad Él la quiere compartir con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero avanzar un poco todavía, hermano, porque sé que ha sido un día un poco largo para algunos que hemos estado desde la mañana. Yo le quiero mostrar ahora esta siguiente faceta. La primera salida de Cristo desde la eternidad venía a supervisar en la antigüedad, la primera salida. Esta segunda salida, creo que se acuerda usted que lo vimos, creo que fue el último tema que vimos ahí en el estacionamiento, no sé si se acuerda, que se llamaba la tabernaculización. Amén. Entonces, mire lo que sucedió. La segunda salida del Hijo fue que Él se tabernaculizó. ¿Qué es tabernaculizar? Es hacer morada, hacer tienda. Entonces el Verbo tomó cuerpo. Aquí logramos poner, no sé si se miraría en realidad así, pero esta es una foto simulando la Santa Cena, cuando Jesús la compartía con sus discípulos. Entonces Jesús hace 2000 años tabernaculizó en un cuerpo humano. Dice que se humilló, tomó forma de un siervo, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Amén. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo, que el Señor lo reprenda. El Señor, al morir en la cruz del Calvario, descendió hasta lo profundo y dice que le quitó las llaves al enemigo de la muerte y del Hades y le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Y ahora por ese sacrificio de Cristo, por esa interrupción, por ese momento, porque Cristo tabernaculizó y se hizo como nosotros y tuvo el poder de resucitar porque Él es Dios, le quitó las llaves a la muerte y ahora usted y yo tenemos vida eterna en Él, vida eterna en Cristo. Déselo fuerte al Señor, hermano. Podemos venir confiadamente. Entonces, así como nosotros también participamos de carne y sangre, también Cristo se tabernaculizó en un cuerpo tomando la forma humana, participando de las mismas cosas para que por su muerte redujera a nada, destruyera al que tiene el medio para causar la muerte. Entonces Jesús descendió y hizo su segunda salida. Son salidas de Cristo. Yo quiero llegar a la tercera salida. Y todavía esta salida no ha pasado. Lastimosamente no se logra ver muy bien. Pero esta es la tercera salida del Mesías, de Cristo. Implanta el reino mesiánico. Aquí es donde muchos están confundidos porque están diciendo que el reino es ahora.
Pero Cristo todavía no ha implantado el reino. Por eso estoy tratándome y dándome el tiempo con usted de enseñarle y de poderle explicar de la manera que yo pueda darme a entender. Porque Él va a venir a implantar el reino mesiánico. Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Mire esa versión, que tremendo. Por eso dice la Biblia que la tierra va a ser pasada por un proceso de ¿qué? Va a destruir la tierra con fuego. Dice que con Noé hizo un pacto y dijo: no voy a volver a destruir la tierra. ¿Con qué? Con agua. Y hizo un pacto. ¿Cuál fue el pacto? El arco iris, y hasta el día de hoy lo vemos en las nubes. Ese pacto es que no vamos a volver a ver una destrucción con agua. Pero ahora, en esta tercera salida, mire lo que me dice a mí ahí la Biblia. Va a venir el Mesías a implantar su reino. Quiero decir, hermano, que ahí es donde se va a cumplir cuando aquel mensaje que dice: y todo ojo le verá, toda lengua confesará. Porque Él va a implantar el reino. Ese día, yo no sé cuántos se recuerdan de lo que hablamos, creo que fue el domingo pasado, que hablamos de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Que hablamos de la parucía, hablamos de la epifanía. Esta tercera salida de Cristo sería la epifanía, porque es un advenimiento, es una venida. Entonces el griego le dice epifanía. Aquí vamos a ver entonces la manifestación de Cristo. Todo ojo le verá. Es la etapa donde Él implementa, donde Él instaura el reino. Cristo viene como rey con una vara de hierro. Los cielos encendidos serán disueltos, serán destruidos, y los elementos, dice, se fundirán con un intenso calor. Aquí van a colapsar, hermanos, todo lo que va a suceder está en el Apocalipsis. Porque esto es los tiempos. Los discípulos en el principio le decían: Señor, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Cuando estaba Él en Mateo 24. Y le dice el Señor: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. Quiere decir que esas cosas estaban guardadas ¿para quiénes? Dígale al hermano que tiene en la par: hermano, tú estás viviendo ahora ese tiempo. Dígale ahí al hermano, es que para que no se le vaya a dormir, hermano. Entonces, vamos a ver ahora algo muy importante. Características aplicadas a nuestra vida. Yo quiero que busque conmigo Segunda de Reyes 20:11. Porque aquí hay algo que quiero mostrar. Hay características que deben aplicarse. Recuerde que todavía estamos hablando del tiempo y la eternidad. Usted es un ser eterno. Dígale al hermano que estaba a la par, otra vez vuelve a decir: hermano, eres un ser eterno. Amén. ¿Ya lo dijo? Sí. ¿Le creyó o no le creyó? Somos eternos, no morimos. Hablando espiritualmente. O sea que físicamente te ha decretado que tengo que morir, pero mi cuerpo va a resucitar, mi ser va a resucitar. El resucitar es cuando los tres elementos que complementan ese ser, el cuerpo, el alma y el espíritu, se fusionan y son una sola carne, o son un solo ser. Por ejemplo, cuando Cristo resucitó, encontraron su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él vive. Amén. Usted se alegra por eso. Él no está muerto, Él está vivo. Él resucitó, y porque Él resucitó, usted y yo hoy tenemos vida eterna. Si Él no hubiera resucitado, dice Pablo, vano sería el anunciar el evangelio del reino. Pero como Él vive, usted vive también. Usted tiene la certeza que no va a morir, sino que viviremos. Y dice que el cristiano no muere, sino que duerme, esperando la ascensión. Pero para que sucedan eso, hay características que deben ser aplicadas a nuestra vida. Yo quiero que vaya conmigo al pasaje que le había dicho. La primera cosa, la primera característica que debe haber es ministración. Ojo con esto, no es administración, sino ministración. Mira lo que dice Segunda de Reyes 20:11. El profeta Isaías clamó al Señor
y él hizo volver atrás la sombra 10 grados en las gradas, las que había declinado en las gradas de Acaz. ¿De qué le quiero hablar ahora entonces? ¿Qué tiene que ver eso, hermano? Ya va a ver usted. Cuando hace retroceder esa sombra, nos está hablando de una señal de ministración. Es una señal que le fue dada a Ezequías. Nos habla de ministrarnos. Consiste en que la sombra que había bajado retrocedía 10. El número 10, este número 10 que está aquí, significa totalidad. Diga conmigo, totalidad. Es que a veces nosotros decimos que el 10 es prueba, porque vemos que en Apocalipsis hay una iglesia que la meten por 10 días, dicen, a la cárcel. Es prueba, pero 10 significa totalidad. Entonces, lo que Dios quiere entonces, que esa completamente vayamos un poco atrás, que se llama la administración. Bajo ese concepto que le estoy hablando, podemos definir como que si regresáramos al lugar donde nosotros fuimos derrotados. Eso es la administración, confesándonos y apartando de todo lo que nos hizo caer, con el propósito de que seamos restaurados y obtengamos la victoria en el mismo lugar donde fuimos derrotados. Quiere decir, hermano, que hay cosas que nosotros debemos de confesar. Dice la Biblia que la iglesia primitiva iban delante de los apóstoles confesando sus faltas y su sombra. Y una vez que lo confiesa, ahí pecó. En ese momento pecó, pero estamos hablando del pasado. Entonces, esa fue una batalla que usted perdió, no la guerra. Una batalla que perdió porque fue derrotado. Entonces usted la confiesa y ahí donde usted está confesando, se ministra, se ora, y ahí mismo donde fue derrotado, el Señor ahí mismo le está dando la victoria. Por ejemplo, hay personas que les gustaba beber. Y hermano, hay personas que cuando toman Santa Cena se acuerdan del venado de oro, del botrán, de la cinta negra, de la como ron plata, de no sé qué. Hermano, quiere decir, ¿sabe qué sucede ahí? Hay receptores todavía en nosotros, solo con el olorcito. Ya se acuerda y se le va la mente. Qué terrible. Quiere decir, hermano, que hay lugares que tiene que ir a derrotar todavía no ha vencido. Tiene que retroceder la sombra 10 grados, tiene que ministrarse. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Amén, es que lo miro bien serio ahora. Denle un aplauso pues al Señor fuerte, hermano. A su nombre. Aleluya. Yo lo que estoy queriendo, mire, hablando de este tema también, como enseñarle, como darle algo para que usted avance. Porque, hermano, cuando nosotros tenemos pecados que no hemos confesado, es como que hubiera una ancla que no me deja avanzar. ¿Qué tengo que hacer entonces? Romperla para que yo pueda seguir avanzando. Hay pecados no confesados que son anclas. Y no sé a quién le está hablando el Señor aquí. Anclas que nos están dejando enterrados ahí y no nos dejan avanzar. Estoy hablando económicamente, espiritualmente, moralmente, como usted quiera, intelectualmente. Si nosotros confesamos nuestras faltas, dice la Biblia, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Pero eso es confesar y apartarnos, no volvernos a acordar de ellos. Entonces, esto es parte, porque estamos hablando del tiempo. Imagínense qué tremendo. Para poder ser eternos tenemos que retroceder en el tiempo. Tenemos que ir al pasado y me acuerdo. El salmista oraba y decía: Señor, libérame aún de los pecados que me son ocultos. Quiere decir que hay pecados que nosotros mismos no nos acordamos. Nuestra mente los ha pasado al subconsciente y no nos acordamos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a recordar qué cosas han pasado. Voy a avanzar porque el tiempo ya me está avanzando también. Y yo quiero hablarle, vaya conmigo a Apocalipsis 4:1. Quiero hablarle de la revelación en la tierra. Mire lo que dice ahora Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo.
Y la primera voz que yo oí, de como un sonido de trompeta hablaba conmigo, que decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Le está hablando, hermano, una voz de trompeta a Juan en el Apocalipsis. Quiere decir entonces que hay revelaciones de Dios en la tierra. A Juan lo tomó el poder del Espíritu Santo. Al momento en el que él traspasó las puertas de eternidad para mostrarle el futuro. Hermano, el don de la ciencia, retrocediendo acá todavía. Mire, vamos a retroceder acá, no se preocupe. Lo bueno es que podemos retroceder. Aquí en administración, esto es ir al pasado. Porque estamos hablando del tiempo y de la eternidad. Si usted va a ser eterno, tiene que ir un poco al pasado para que le limpien todo aquello que había ahí. El torrente de Cedrón era una puerta que existía en la ciudad de Jerusalén. Era la puerta, ¿sabe de qué era? El basurero. El torrente de Cedrón. Eso es ministración. Todo aquello, eso es basura. Hermano, aún nuestro cuerpo desecha lo que no sirve. Qué serio los miro hoy, hermano. ¿Sí o no? El cuerpo se va al sanitario a hacer del 1 o a hacer del 2, cosas que no sirven, y las desecha. Y Dios dejó en nuestro cuerpo eso. Esto es la administración. Ahora el espíritu tiene que hacer lo mismo. Espiritualmente tiene que desechar el torrente de Cedrón. Entonces la administración es ir al pasado. Pero a Juan le están revelando el futuro. Está Juan entrando a una plaza, dice: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder. Pero dice que miró una puerta abierta en el cielo. Mire, una puerta que se abría y él entraba. Entonces a Juan le mostraron el futuro. Son puertas dimensionales. No sé si me doy a entender. Yo no sé si usted ha tenido un sueño y el sueño se cumple al día siguiente, hermano. Usted entró en una puerta del futuro. Usted miró el futuro. Mire qué tremendo. Dicen los científicos que nuestro cerebro puede predecir el futuro. ¿Sabe por qué? Porque nuestro cerebro tiene una velocidad para procesar la información. Por ejemplo, si yo estoy lanzando una pelota y la estoy haciendo regresar y la vuelvo a lanzar, el cerebro ya sabe que la pelota, cuando yo la lancé, el cerebro ya sabe que la pelota va a regresar. Entonces el cerebro predice dónde va a estar la pelota para que la mano pueda tomarla. Entonces nosotros tenemos esa capacidad, hablando corporalmente. Quiere decir, hermano, mire, cuando Juan está en el espíritu, Dios le muestra cosas poderosas. Yo le mencioné la vez pasada, David tenía el arca del pacto. Supongamos que este es el arca del pacto. Y la había llevado. Y cuando David la tenía, dice que le había puesto una carpa encima. Eso era tabernaculizar. La presencia de Dios la tenía en un tabernáculo. Y a eso se le llamaba tabernáculo de David. Pero no crea que era algo carísimo. Era una carpa, hermano. Y este era el arca del pacto y una carpa. Y David, yo creo que se lo mencioné la vez pasada a usted. David tocaba el arca y David no moría. Pero Usa tocó el arca. ¿Y qué le pasó a Usa? Hasta le pusieron al lugar Pérez Usa. David la tocaba, pero era un paréntesis que Dios abría, mostrándonos a nosotros cómo iba a ser estas puertas dimensionales. Porque David tocaba el arca y lo trasladaban al pasado. Y David escribe en sus salmos: líbrame de mis pecados. Y empezó a decirle muchas cosas que habían pasado. Pero David también le hablaban del presente, de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder. Y cuando él tocaba el arca, cuando él entraba en la presencia de Dios, también le mostraban el futuro. Y por eso David en sus salmos hay profecías. Porque él miraba el futuro. ¿Qué pasaba entonces? Cuando David entraba a la presencia de Dios, le pasaba lo mismo que le pasaba a Juan en el Apocalipsis. Entró en una puerta dimensional. Porque son puertas que se abren en la eternidad. Yo no quiero confundirlo esta noche, pero quiero que más o menos salga un poco confundido. No, yo quiero que usted me entienda un poco más o menos, como decían por ahí. Que me entienda cómo es esta señal.
Algunos estudiosos de la Biblia dicen que desde el año 1997 es el tiempo en que Dios abrió la palabra de Dios para todo aquel en el que Dios se complace en revelarle su palabra. Estamos viviendo tiempos proféticos. Desde 1997. Dios ha abierto como una puerta y ha empezado a dar al que Él se complace, a darle revelación. Y la Biblia dice que no va a salir del Señor una palabra vacía, sino que una palabra que lleva vida. Y nuestro ministerio es prosperado. Le da un aplauso a usted al Señor por eso, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Está conmigo todavía, hermano? Busque conmigo Éxodo 34-35. Mire, yo voy a tratar de ir avanzando. Tengo ya 30 minutos de estar hablando con usted. Entonces quiero tratar de hacerlo en 45 minutos para luego orar y que Dios nos ministre. Aunque ya con la Santa Cena nos ha ministrado, yo siento que Dios ha hecho cosas grandes en nosotros. Estos cultos, hermanos, de Santa Cena son cultos especiales, créanme. Dios hace muchas cosas poderosas y dejemos que el Espíritu haga, que no seamos nosotros, que dejemos que el Espíritu sea el que haga. Éxodo 34-35. Los hijos de Israel veían que la piel del rostro de Moisés, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, la revelación aquí ya no es en la tierra. ¿Dónde es esta revelación? Mire qué tremendo. Mire la actitud de Moisés de humillación. Cada vez que hablaba con Dios y cada vez que Moisés era trasladado a la eternidad, ahí fue donde le mostraron la forma en la que tenía que hacer su tabernáculo. Eso está en Éxodo 25, si no me equivoco. De igual forma, el apóstol Juan era trasladado a la eternidad donde le mostraban los acontecimientos venideros. Apocalipsis 1:22, para los que apuntan. Noé fue trasladado para que viera la forma en la que tenía que hacer el arca. Quiere decir, eso está en Génesis 6:11. David fue llevado para ver la forma de la adoración celestial y hacerla en la tierra de la misma forma. Y si les pongo los versículos no nos vamos. Eso está en 2 Samuel 7:1-29. Entonces, Moisés era trasladado. Yo no sé si lo tengo acá, déjenme ver si aquí está, mire. Ese es el tabernáculo de Moisés. Mire, todas esas formas que están ahí, telas de colores, mire, así era, ese es el tabernáculo de Moisés. La tienda del encuentro, estos son los utensilios, mire, el candelero, el arca, la mesa de los panes, y todo, ahí va a estar repitiéndose eso, no se preocupe. Ahí usted puede verlo, eso se lo mostraron a Moisés. ¿A dónde lo mostraron? En el cielo, estaba en Monte Sión. Dice que cuando la zarza ardía y Moisés se acercó a la zarza, ¿qué le dijeron? Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Entonces estaba entrando en otra atmósfera, estaba entrando en una puerta dimensional, porque Dios es eterno. Por eso es que usted siente rico cuando estamos en la presencia del Señor, porque estamos en la atmósfera celestial y disfrutamos de su presencia, y el Señor nos llena de paz, nos llena de gozo, nos llena de unción, nos llena de su amor, nos llena completamente de su presencia, nos inunda, nos invade. Déselo fuerte al Señor, hermano. Ahora, le dijeron a Moisés, haz conforme al modelo que vistes. ¿A dónde lo vio entonces Moisés? Allá en Chamelecón, allá en la Torocagua. No, en el cielo. Moisés lo vio. ¿A dónde? Por medio de un tiempo que se llama eternidad. Todo eso, las telas eran hechas de tejón, de un animal. El tejón, hermano, se come la serpiente. Entonces las serpientes que llegaban alrededor del tabernáculo no entraban porque olían la piel del tejón. Todo ese tejón, todo esto, mire ahí usted, toda
Cada una de las telas tiene un significado que tal vez en su momento lo vamos a hablar, hermano. Vamos a estudiar el tabernáculo. Lo que yo le estaba hablando la vez pasada, de lo que es el lugar santo, lo que es el atrio, el lugar santísimo. Por eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, esto le fue mostrado a Moisés. Moisés lo vio en el cielo y tomó las medidas. Él sabía, hermano, fíjate que Moisés, hermano, 40 días. ¿Usted cree que Moisés se acordaba de comer? Moisés no llevaba las baleadas en la mochila, hermano, ni subía con horchata. No, Moisés se iba, ¿cómo se iba, hermano? 40 días estaba ahí. Dice que tanto fue la desesperación que Aarón tuvo que hacer un becerro porque la gente le estaba, ya se murió Moisés se murió. Y no sabían que estaba aquí en eternidad, le estaban mostrando todo esto. Esto no es de un día para otro, hermano. Hay que prepararlo. Cuando Dios le está hablando a uno, hermano, Dios le dice a uno, hoy quiero que hables de este tema. Y empieza uno a ver, y ahora esto, y empieza a ver, a desarrollar. Porque cuando Dios le habla a uno, entonces uno está entrando en una atmósfera eterna. No sé si me está entendiendo todavía, hermano, estamos todavía conmigo. Entonces Moisés estuvo en un tiempo eterno. Noé le fue mostrado, Noé no era ni carpintero, hermano. Noé no era ni arquitecto y diseñó un arca. Si yo le digo a usted ahorita que se ponga a hacer un arca, me la puede hacer, pero yo llego yo con la mano y la derrumbo, se vuelve a caer en un ratito. Pero ¿sabe qué pasó con Noé? Tuvo una habilitación de parte de Dios, porque él entró en una atmósfera eterna. David también entró en una atmósfera y vio cómo era la adoración eterna, la adoración celestial. Entonces, yo quiero ir resumiendo aquí para ministrar. Ya tengo 40 minutos de estar predicando. Solamente quiero, no sé si apunté todo lo demás ahí. Solamente recordarle esto: Cristo tenía salida desde la eternidad. Amén, ¿está conmigo? La primera salida, cumpliendo tareas de supervisión como embajador y como mensajero. Dijimos que era Melec, porque era mensajero de su padre. Es la primera salida. Usted puede ver entonces cómo se manifestó cuando le manifestó a Abraham para decirle a Sara que iba a quedar embarazada de Isaac. Es una salida de la eternidad. Amén. Amén. Bueno, y cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ¿a quién sería? Eran salidas de la eternidad, porque dice que ese sacerdocio era un sacerdocio eterno. ¿Se da cuenta? Por eso dice que todos los sacerdotes que servían y que ofrecían el holocausto en el tabernáculo para que fueran perdonados los pecados del pueblo era insuficiente, porque el sacerdote moría. Era necesario que viniera un sacerdote eterno para que nuestra salvación fuera eterna. Y ese sacerdote se llama Jesucristo, que vino a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, y ahora somos eternos a su nombre. Entonces, la primera salida en la eternidad, la primera salida, Cristo cumpliendo tareas de supervisión. La segunda salida de la eternidad es cuando Cristo tabernaculizó, tomando forma de hombre para salvarnos. ¿De qué? ¿Se acuerda que le dije yo? Uno tiene que nacer 2 veces para morir una vez. Pero si solo nazco una vez, muero 2 veces. Entonces, esta tabernaculización de Jesús me sirve a mí ahora para que yo pueda llegar a ser salvo. Yo ya no muero. No, la muerte segunda no tiene ningún decreto, ninguna autorización para tocarme, porque Cristo ya pagó el precio. Es la segunda. La tercera salida no se ha dado todavía. Diga conmigo, no se ha dado todavía. No se ha dado todavía. ¿Por qué? Porque la salida se realizará cuando venga como rey. No es la parucía. Esta no es parucía. Esto fue lo que vimos aquel día. Se llama Epifanía. ¿La parucía qué es? El arrebatamiento de la iglesia, como vara de hierro en su segunda venida, cuando todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Esta tercera salida de la eternidad, mire, son salidas de Cristo en la eternidad. En el antiguo pacto salía las primeras salidas de la eternidad. La segunda salida cuando se tabernaculizó. Y la tercera salida de la eternidad cuando Él venga como rey. ¿Está conmigo? Si usted me entendió, ahí estamos calidad. Entonces,
Resumiendo, nosotros como hijos de Dios tenemos tareas que deben llevarse a cabo en nuestra vida a fin de que nuestra alma sea perfeccionada. ¿Qué hablamos de eso? La administración. Para que nuestra alma sea perfeccionada. Este es el tiempo de la visitación de Dios. Por eso le leí a Job. Porque cuando estamos hablando de tiempo, Dios nos visita. Tuvimos una visitación de Dios hoy y la tenemos todavía. Eso se llama eternidad. Por eso es que hay sanidad. Cuando entramos en esa atmósfera, fíjese que los científicos descubrieron que cuando andan en el espacio se detiene el ciclo de vida. No envejecen. Hay gente que tiene cáncer que anda en los aviones, paga dinerales por andar arriba en los aviones, porque arriba el cáncer no crece. La gente quiere irse a la luna porque allá no crece el cáncer, porque allá no envejece. Hermano, y el Señor está arriba en el tercer cielo, porque es eterno. Entonces, la visitación de Dios dice, en el cual su palabra ha sido abierta para todo aquel en quien Dios se complace y así obtener revelación por medio de su Espíritu. Cuando estamos en la presencia, en la atmósfera de Dios, viene el Espíritu y empieza a darnos revelación. ¿Qué es una revelación? Hermano, mañana alguien va a salir para la ciudad de Tamaulipas o no sé para dónde, en un carro color tal, dice el Señor, que no se mueva, porque lo está viendo. Eso se llama espíritu de sabiduría. Eso no es profecía, es sabiduría, porque le está diciendo una persona. Una profecía puede ser: pueblo mío, dice el Señor, mañana voy a visitarlos con tal y tal cosa. Eso es una profecía porque está hablando en general. Pero cuando le habla a una persona, es el don de sabiduría. El don de ciencia, ¿qué es entonces? Es cuando el Señor le dice: tú eres una persona que anteriormente tú te dedicabas a esto, a esto, a esto, a esto, y le empiezas a sacar todos los trapitos al sol, como decimos, ¿verdad? Eso es ciencia. Y en la mañana hablamos un poquito de que el espíritu de Dios en una persona, en un profeta, está tan delgada la línea que puede llegar hasta espíritu de adivinación. Porque a veces idolatramos tanto a una persona que se puede convertir en hechicería, en adivino. Ya no sería el espíritu de... Porque hermano, allá está la hermana o el hermano que profetiza: hermano, denme una palabra del Señor. No, si no, eso no es adivinación. Se da la palabra cuando, por eso le estoy enseñando, cuando entramos en la atmósfera del Espíritu. Ahí viene el Señor y da los dones del Espíritu. Entonces se levanta. Por eso hay un tiempo. No es cuando nosotros queremos. Pues el adivino hace eso. Ya te voy a tirar las cartas, pues le dice: aquí mira un rey magro y no sé qué. Eso se llama adivinación. Y Dios no trabaja así. Por eso es importante, hermano, que usted esté congregándose, porque de tal manera o de una u otra forma Dios ahí le va a hablar, por medio de la alabanza, por medio de las profecías, por medio de la palabra. Yo no sé si ahorita le estoy hablando a alguien, pero Dios habla. ¿Por qué? Porque es el tiempo de su visitación. Mire, y yo voy terminando. Si me ayudan con un fondo musical, los hermanos. La búsqueda continua nuestra en oración, en ayuno y en la adoración va a hacer que vivamos continuamente en Canaán espiritual. Vamos a vivir en la tierra de prosperidad, en el lugar que solamente los maduros espirituales pueden recibir la revelación de Dios. Canaán es un lugar donde fluye leche y miel. Tegucigalpa es nuestro Canaán, hermano. Aquí fluye leche y miel. Aquí los trabajos van a ser bendecidos. Aquí, hermano, nuestra vida va a ser bendecida. Aquí nuestra familia va a ser bendecida. Entonces, le regalo 1 Pedro 5:6, la versión Huneman. ¿Cómo dice? Humillaos. Y hay una coma. Pues, ¿bajo qué? Bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que os exalte en tiempo de visitación. Mire, yo le hablé, ¿qué es la mano de Dios? ¿Se acuerda que le dije yo, qué es la mano de Dios? Los 5 ministerios. Los apóstoles. Este es el profeta. ¿Sí? ¿Ah? No. Este es el apóstol, este es el profeta. Vamos a ver si sabe. El evangelista. Este es del pastor. Y este es el maestro, porque este es el que Cuando el oído le pica,
porque quiere oír la palabra. Entonces la mano de Dios usted tiene que buscar en los ministerios. Tiene que buscar al pastor para que se humille ahí. No para que se humille delante de cualquiera porque lo van a destruir. Tiene que ir aquí a la administración para que Dios nos exalte en el tiempo. ¿Sabe qué pasaba cuando Dios, hermano, cuando Dios dice, voy a descender y te voy a matar, le decía a Moisés? Porque este pueblo, no, Señor, llévame solo a mí, pero al pueblo no lo mates. Abraham lo iba a matar porque la mujer no quería tampoco. Por casi te mato, le dijo el Señor. Porque a veces Dios cuando desciende en su visitación y no hay, hermano, y desciende y hay pecado, se muere. Dicen que los judíos le habían puesto al sacerdote campanitas en las vestiduras del sacerdote. Cuando el sacerdote ministraba el lugar santo con el incensario y entraba al lugar santísimo, en el lugar santísimo había presencia de Dios. Estaba la Shekinah, la nube de Dios ahí. La luz ahí era de Dios. Y cuando ministraba el sacerdote y el sacerdote estaba bien delante de Dios, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, el sacerdote salía vivo. Pero ¿qué había pasado? Los israelitas les ponían campanas. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los sacerdotes que entraban contaminados con pecado y morían. Entonces, para sacarlo, y si yo andaba mal también y me iba a sacarlo, me moría también. Entonces le amarraban un lazo en el pie. Cuando las campanitas dejaban de sonar, el sacerdote había muerto. Y entonces los empezaban a jalar y venía el cuerpo muerto, sin vida. Porque cuando vamos a la presencia de Dios y no nos vamos humillados, morimos espiritualmente. El Señor le dijo a Adán, no pruebes del árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo vayas a comer. El día que de él comas vas a morir. No es que murió en el momento físicamente, espiritualmente murió. Se alejó de la presencia de Dios. Y después, fuera de esa atmósfera, empezó a degradar y a morir, a envejecer y a morir. Y ahora nosotros heredamos eso. No somos eternos, somos mortales. Pero en Cristo, cuando la presencia de Dios nos inunda, entonces somos eternos. Eso es lo que le quería dejar yo esta tarde. El tiempo y la eternidad. El tiempo que tenemos nosotros de vida, hermano, es un tiempo ya determinado, porque la Biblia dice que hasta los pelos nos están contados. Dios ya sabe cuándo le va a tocar entregar los patines, como dice. Pero Dios sabe que ese momento que llegue, usted va a estar lleno de vida y se lo va a llevar al cielo. Va a estar en el reino. Amén. Depende de nosotros. Le regalo ese pasaje, 1 Pedro 5:6. Quiero que incline su rostro. Vamos a orar en esta noche. Y vamos a pedir al Señor que esa visitación de su presencia, de su espíritu, esté. Cada vez que busquemos en este lugar, que esa visitación vaya creciendo más y más, para que la presencia de Dios, hermano, nos dé vida. La presencia de Dios nos sana, nos da salud. Por eso yo les digo, hermano, si usted está enfermo, no se quede en la casa, véngase a la iglesia, porque aquí recibe sanidad. Aquí se sana, aquí se salva, porque aquí hay presencia de Dios. Si no hubiera presencia de Dios, hermano, quédese en su casa, pues, pero vaya. Pero Dios nos visita, hermano. Dios nos llena con su presencia. Yo quiero que incline su rostro. Aleluya. Aleluya. De ti beber agua eterna, pues ella me purificará
manos y ponerse delante de la presencia del Señor. Déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna. Pues ella me purificará. Y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame de ti beber. Levante sus manos esta noche y preséntese delante del Señor. Su presencia está en medio de nosotros. Póngase de pie. Vamos a poner nuestra vida, nuestra casa en las manos del Señor. Digámosle: Señor, tu visitación, Señor, en nosotros es real. Tu visitación en mi vida es real. Sabemos que hay eternidad en ti. Y sabemos que ahora somos eternos en ti. Y vamos a tener vida eterna en ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo ministro esta palabra. Yo sé que Dios ya nos ha ministrado. Yo sé que Dios ya nos ministró, que Dios puso su espíritu, que puso en medio de la Santa Cena, hizo maravillas en nosotros. Pero solamente presente su vida esta noche y dígale: Señor, aquí está mi corazón. Tal vez no soy perfecto. Tal vez no soy perfecto. Pero tú me restauras. Tú me purificas. Me das de esa agua de vida eterna. En el nombre de Cristo, yo me declaro libre. Yo me declaro limpio. Yo me declaro, Señor, que soy eterno en ti, Señor, porque estoy acobijado bajo tu sombra. Yo me declaro salvo. Yo me declaro salvo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Aleluya. Déjame, Señor. Déjame, Señor. De ti beber agua eterna. Pues ella me purificará. Sí, Señor, que tu palabra, Señor, en esta noche se haga vida, Padre, en nosotros, Señor. Amamos tu palabra, Señor, y la creemos, Señor, porque tú eres un Dios real, Señor. Tú visitas a tu pueblo, Señor. Creemos en ti, Señor, que esa palabra que hemos recibido el día de hoy, Señor, se haga vida, Señor, en nuestro corazón. Llevamos esa palabra, Señor, hasta nuestra familia, Señor, hasta aquellos que no pudieron venir, nuestros familiares que todavía no se han convertido a ti, Señor. Esa palabra también la hacemos vida en ellos, Señor, que puedan conocerte a ti también como nosotros te hemos conocido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, guarda tu palabra a que quede atesorada, Señor, en nuestro corazón, porque tu palabra dice que sobre toda cosa guardada, tú guardas nuestro corazón, Señor. Llévanos con bien, Señor, hasta nuestros hogares, Señor. Quita todo obstáculo del camino, Padre, todo aquello que quiera estorbar nuestro caminar, Señor. Quítalo, Señor. Llévanos con bendición, Señor, hasta nuestras casas. Guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida, Señor.
Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Padre y que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y tienes cuidado de nuestros hijos y de nuestros bienes, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano.